yo tengo la percepción muy personal de que ella no está dispuesta a soltar un gramo del poder de la presidencia que le dejó López Obrador. ¿Y por qué lo va a dejar? Sí. No tiene por qué, pues no. Por supuesto. Lo cual viene a confirmar lo que es puro wishful thinking que dicen los americanos, eso de que decir, ya estuvo Norma Piña junto a Gerardo Fernández Noroña, ya va a haber diálogo sobre la reforma judicial. Por Dios, no va, la reforma judicial va, lo dijo la presidenta. Hoy lo reiteró. Entonces, se hacen tontos solos quienes piensan que va a haber diálogo. Pero las formas importan. Por supuesto. O sea, las formas importan. Recibir a Norma Piña no daña. Es cambio. Mira, yo creo que efectivamente el poder que tiene, o sea, sí, no tiene por qué ceder, lo que lo tiene. No, poder que no poder que no se ejerce se pierde. Claro. Poder que se ejerce en exceso se pierde. Entonces lo va poco a poco, porque además también hay un periodo de aprendizaje de ella y de todo su equipo. Pero también mostrando sus diferencias. El asunto del saludo a Norma Piña y haberlo recibido en el Senado es una cosa de fondo. El asunto de que en las mañaneras no ha ofendido, o sea, con un tono serio, firme, pero sin las ofensas y la personalización del ataque, o sea, no se ha dedicado a eso. Entonces le ha bajado al tema de la polarización. La estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad tenía cierto morbo. ¿Por qué cierto morbo? Porque es evidente que la estrategia de López Obrador no funcionó. O sea, ese era el asunto. Hay 199.621 asesinados de testigos. Y otros 51.500 desaparecidos que son testigos. Más los que no hayan contado. Sí. ¿No? Pero era evidente y entonces era... Y 800.000 muertos en la pandemia. Bueno, pero entonces ¿qué iba a presentar sin criticar al anterior? Porque cuando presentas una estrategia distinta, es una crítica implícita. Claro. O sea, hay una crítica, ¿no? Y entonces dices 4 ejes y lo ponen como el 1 y el 2, que son los que menos importancia le da, que es, voy por las causas, sí. Está perfecto, ¿no? Y fortalecer la Guardia Nacional, esas 2 se las hubiera podido dejar a López Obrador, porque eran de él también. Pero cuando dices labores de inteligencia, sí. Y cuando dices coordinación con los estados, dices tú, ¿no había? ¿O por qué ahora tenemos que pensar en eso? Seguramente con los estados no había, simplemente hay que ver el pleito que tenía con el fiscal de Guanajuato permanentemente. Y con el de Morelos. Entonces, ¿cómo te coordinabas con ellos? Cuando ves estrategias muy centradas en carreteras o en reclusorios, pues sí, ahí está. Sin embargo, yo no soy experto en esto, lo que vimos estos días, por ejemplo, de Guerrero, es... Me voy al sentimiento de la gente. El sentimiento de la gente sobre la seguridad es, 1, impunidad, de no podemos hacer nada, ¿qué denunciamos? ¿Qué hacemos? Y 2, corrupción. Todos están coludidos. Cada vez que hay un acto de inseguridad, hay autoridades metidas en esto. O sea, y ahí en esa estrategia no veo la parte de cómo hacer para investigar a la autoridad misma, donde ahí hay temas de colusión con el crimen organizado. ¿No? Entonces la autoridad que tendría que meterse a la mejor función pública, inteligencia financiera, o sea, todos los organismos, porque hay funcionarios públicos. Yo deseo que tenga suerte este programa diseñado por Omar García Harfuch, porque al final de cuentas el problema es concentrar la información, la inteligencia, sí. Y van a tener analistas de campo y analistas de escritorio, que son los que finalmente filtran la información y van quitando la paja y dejando nada más lo importante. El que tengan el control en el Gabinete de Seguridad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez va a quedar en calidad de florero, porque ahora sí van a hacer funcionar. ¿O él va a hacerlo funcionar? O él va a ser, no, Pablo. Está bien. Sí. Bueno, Pablo, sí, pues a lo mejor sí, porque él disfruta eso, ¿eh? Como quiera que sea, si esto funciona, porque lo fundamental es la diferencia, sin decirlo. 1, la coordinación con los gobiernos de los estados no existía, sabemos que no existía. Claro que no. Y lo otro, que es creo que es lo más importante,
la tarea de quitarle el control territorial. No son los asesinatos ni las balaceras, es quitarle el control en Guerrero. El control territorial, Chiapas, quitarle el control territorial al crimen organizado, porque el crimen organizado en esos territorios se ha constituido en gobierno paralelo. Así es. ¿Sí? Ojalá fuera paralelo. Exactamente. Ni siquiera paralelo. Y no puede haber una presidencia imperial. No puede haber una presidencia imperial si no tiene el control de todo total de todo el territorio y nacional. Las actividades. A ver, mira, otra de las cosas cuando ves es como objetivos. Empiezan diciendo objetivos y básicamente es agarrar a los generadores de violencia. Lo que está bien. A ver, una estrategia bien que tiene que ver con la inteligencia. Vamos por el generador de la violencia. Y terminan diciendo lograr la paz. O sea, ese es el objetivo. Lograr la paz. O sea, quien crea que el objetivo es disminuir la droga es la paz, que se pueda invertir, que se pueda pasear, que se pueda salir a la calle, la paz es el objetivo. Me gustó, no sé, yo no soy experto, no sé si eso va a funcionar o no, pero quiero que funcione. O sea, son cosas distintas. Los expertos que le hagan y que contrate a toda la inteligencia del mundo, pero que funcione. Y ojo, si esto funciona, si funciona seguridad, este es el mayor logro de un gobierno en la época moderna. Porque estamos en urgencia. Desde mi punto de vista, en esta materia más que en otras, lo que vamos a ver es mucho más cambio que continuidad. Evidentemente continuará la política social que vimos durante el sexenio del presidente López Obrador, pero a diferencia de creo que el foco va a estar en lo que se llama inteligencia policial. García Harfuch va a apostar por hacer una Secretaría de Seguridad Ciudadana fuerte, sólida, vertical. Va a haber un reacomodo, ya de hecho hay un reacomodo grande en las Secretarías de Seguridad y todo lo que tiene que ver en materia de seguridad y justicia, que él va a dirigir, y entre otras cosas se va a crear una subsecretaría de análisis policial de manera similar a como se hizo en la Ciudad de México. Pero si pudiera decirte en una sola frase dónde va a estar el cambio entre la estrategia del presidente López Obrador y la estrategia de Claudia Sheinbaum, estará en esas dos palabras, inteligencia policial, que vamos a ver ya y a partir de las primeras semanas del sexenio. Todos estos ingredientes y estos factores convertirán al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el personaje, en el supersecretario de este sexenio. Sí, mi análisis es que sí. Y es una cosa un poco paradójica, porque a la Secretaría de Seguridad se le quita la Guardia Nacional, que en realidad tampoco estuvo nunca en Guardia Nacional, porque como tú sabes, la mayor parte de los miembros de Guardia Nacional eran comisionados de la Sedena o de la Semar. Se le quita, digamos, ese instrumento que tenía y se le vuelve, voy a utilizar una corporación mucho más ágil de la que era. Se quedan algunos cuerpos policiales, algunos cuerpos de inteligencia, de elites, la Comisión Antisecuestro, la Comisión Antihomicidio, se quedan a unos 15, 20 mil policías, me parece que terminarán ahí, civiles, que serán la punta de lanza de la Secretaría, pero su poder va a estar no solamente en lo que puede hacer la Secretaría, sino cómo él se puede coordinar con la CEMAR, con la Sedena, con el CNI y también con las agencias financieras que son claves. Y la información que tengo a la mano es que también en las agencias financieras del Estado mexicano, es decir, que se encargan de revisar temas de lavado de dinero, va a haber gente muy cercana a él. Entonces, no solamente es su poder real, ¿no?, su poder constitucional como secretario de Estado, sino que alrededor, digamos, hubo un acuerdo para que muchas de sus fichas estuvieran en posiciones claves en todo lo que tiene que ver con seguridad y justicia. Yo aquí sí te diría que lo que falta todavía es que haya en la Fiscalía General de la República coordinación absoluta con la propia Secretaría para que, digamos, funcionara todo el ciclo de inteligencia, desde los datos muy crudos, desde la información que hay en la calle, hasta el proceso de judicialización de los sospechosos. Insisto, eso me hace sentir bastante optimista hacia el futuro. Carlos, en lo concreto, que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina estén coordinadas bajo el mando político, el liderazgo de García Harfuch. Y digo más, desde mi punto de vista el gran tema de la seguridad en México tiene que ver con lo anquilosado, que es nuestro federalismo, es decir, que no hay una política criminal que pueda seguirse
desde el presidente municipal, desde el policía municipal hasta el presidente municipal, el policía estatal, el policía federal, Guardia Nacional, Ministerios Públicos, Fiscalías, Guardia Nacional, Semar, Sedena, todo en torno a un mismo objetivo. Creo que Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum tienen el suficiente poder para poder influir en la toma de decisiones desde hasta abajo hasta arriba, que es lo importante y lo necesario para atacar al crimen organizado en todas sus variantes. Entonces, no solo se trata de la influencia que pueda tener a nivel federal, que me parece que la va a tener, creo que eso es incontestable, sino también la capacidad y la interlocución, la coordinación que vaya a mantener a escala estatal e incluso municipal, para que pueda coordinarse su equipo pues con los secretarios de seguridad de cada uno de los estados del país y de los municipios del país. Es una labor titánica, pero no veo otra manera en que se le pueda dar la vuelta al federalismo, sino esta, un gran poder que tiene que ser utilizado con muchísima responsabilidad, y aquí estaremos tú y yo, Julio, para ver en qué medida o no esto al final trajo resultados, ¿no? Porque se le va a medir también a partir de los resultados. Tampoco es que la paciencia vaya a durar muchos meses o muchos años. Estaremos aquí comentando cómo esto se empieza a desarrollar. Por lo pronto, si te digo, Julio, Claudia Sheinbaum, García Harfuch reciben un país con 85 homicidios diarios, ¿no? Un país en donde hay un asesinato cada 16 minutos. Se ha bajado se fue de 14 a 16, entonces sexenio, sigue siendo extremadamente violento, 30,000 homicidios al año, y también una capacidad del crimen organizado para expandirse prácticamente en todas las ciudades del país. Entonces, el reto que tiene es absolutamente monumental, y sí creo en mi análisis que la centralización también de facultades y atribuciones es necesario también para atender un reto como este. Toda esa descripción de la grave crisis de seguridad tiene su correlación con los poderes políticos. Te pregunto, gobernadores, presidencia de la República, secretarios, ¿han tenido responsabilidad fundamental en este crecimiento del crimen organizado? Absolutamente, Julio, también para que el auditorio lo escuche bien y lo escuche claro. No existe crimen organizado sin Estado. Muchas veces pensamos que el crimen organizado está por un lado y el Estado va por otro. Toda la historiografía de crimen en México, toda la literatura especializada, todo lo que sabemos sobre el funcionamiento del crimen organizado en América Latina incluso, es que el Estado nace, se reproduce, crece, evoluciona junto al crimen organizado. No hay crimen organizado sin Estado. Hay tienen que funcionar circuitos institucionales y no institucionales optados por intereses criminales, justamente para que se dé el fenómeno que conocemos como crimen organizado. Entonces, la responsabilidad está desde las más altas esferas hasta las más bajas, y lo que toca ahí es seguir abriendo ahí cancha para evitar que esto siga permeando, digamos, en lo que nosotros llamamos la captura del propio Estado. Hoy hay regiones enteras de México, hay instituciones enteras en México, hay circuitos enteros en México que han sido cooptados por intereses criminales. Y bueno, lo que toca es intentar avanzar en la dirección de eliminar precisamente esos intereses privados que han usurpado las funciones de lo público, que se supone que son parte del Estado, ¿no?